El segundo turno del Partido Liberal Fusionista en el reinado de Alfonso XIII abarcó desde junio de 1905 a enero de 1907. Pasaron 3 presidentes de gobierno: Eugenio Montero Ríos, Segismundo Moret en 2 ocasiones y Lope Domínguez. El Partido Liberal dejó claro en estos 2 años que tenía graves problemas de liderazgo y de renovación del programa. Lo que más le preocupaba al partido era la cuestión clerical, que hizo que empeoraran las relaciones con Roma con el proyecto de la nueva ley de asociaciones, que supondrá la ruptura dentro del partido y la caída del turno liberal. Los sucesos más importantes de este turno fueron el descontento del ejército con el incidente de los oficiales del ejército asaltando al semanario Cucut y la Veu de Catalunya, que trajo como consecuencia la ley de jurisdicciones, y esto a su vez hizo que se creara un nuevo partido político en Cataluña que se llama Solidaritat Catalana. Además de este incidente con el ejército, hablaremos del Tratado de Algeciras de 1906, que confirmará el reparto del norte de África entre Francia y España. Y por último hablaremos de la boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia, y haremos una parte para hablar de las amantes más famosas de Alfonso XIII. Nací en Santiago de Compostela en 1832 en una familia modesta. Mi padre era notario. A los 10 años ingresé en el seminario para seguir la carrera eclesiástica, más por obligación que por vocación. Antes de recibir las órdenes menores abandoné mis estudios al finalizar mi 4º curso de teología, cuando conocí a la que sería mi esposa. Me licencié en Derecho a los 24 años por la Universidad de Santiago, donde entré en contacto con el liberalismo progresista. 2 años después me trasladé a Madrid para doctorarme en la Universidad Central. En 1860 oposité a la cátedra de Disciplina Eclesiástica convocada por la Universidad de Oviedo, que permuté 1 año después para impartir la materia en mi tierra. Allí estuve 4 años y volví a Madrid, donde me convertí en un elemento muy activo para derrocar a Isabel II. Fui diputado por Pontevedra en las primeras elecciones del Sexenio Democrático y participé en la elaboración de la Constitución de 1869, defendiendo la libertad de cultos y la monarquía constitucional. Formé parte del gobierno de Prim en la cartera de Gracia y Justicia y repetí en los 2 gobiernos de Ruiz Zorrilla durante el reinado de Amadeo I, donde legislé sobre el matrimonio civil, la ley del registro civil, la reforma de la ley hipotecaria, el Código Penal, entre otras iniciativas. Tras la renuncia de Amadeo I, al que me unía una buena amistad, y la proclamación de la República, renuncié a mi escaño y me retiré de la política para ejercer la abogacía e impartir clases en la universidad hasta 1875. Volví a la política en 1881 con el partido Izquierda Dinástica y obtuve acta de diputado. Estuve 3 años en el partido hasta que me pasé al Partido Liberal Fusionista de Sagasta. Fui ministro de Fomento en el primer gobierno de la regencia de María Cristina, pero dimití por discrepancias con Sagasta al año siguiente, por no conceder el indulto a Villacampa, condenado a muerte por insurrección militar. Volví a ser llamado por Sagasta en su siguiente turno de gobierno, para ocupar la cartera de Gracia y Justicia, e introduje la reforma que creaba los tribunales de partido judicial, que provocó disensiones en el gobierno para financiarla, y presenté nuevamente mi dimisión. Me tocó la desagradable misión de presidir la comisión que debía negociar el Tratado de París con los Estados Unidos. No estaba de acuerdo con la propuesta norteamericana, pero fui obligado a ello por el presidente Sagasta. Quedé desmoralizado por las críticas que recibí y me refugié en mi bufete y en mi familia. Al fallecer Sagasta, disputé con Segismundo Moret la jefatura del Partido Liberal.
Aunque gané la votación por la mínima, mi contrincante no aceptó mi liderazgo y el partido se dividió en dos. Tras la caída del gobierno conservador de Raimundo Fernández Villaverde, Alfonso XIII me encargó la formación de gobierno en junio de 1905. Fue breve, 6 meses. Cayó por el incidente del semanario Cucut, cuando un grupo de oficiales del ejército destruyeron su imprenta. Al querer llevar a juicio a los militares, me encontré con la oposición tanto del rey como de mi partido y dimití. Este fue el final de mi carrera política. Morí a los 82 años de edad. Después de 1898, la situación del ejército era la siguiente. Estaba totalmente desprestigiado por la población. Algunos políticos acusaban al ejército de la pérdida de las colonias y entre ellos, entre los oficiales del ejército, había falta de unidad entre aquellos que habían luchado en ultramar con los que se quedaron en Madrid, entre los oficiales de carrera y los oficiales de promoción, y entre los cuerpos de élite de artillería e ingeniería con los de infantería y caballería. Los males del ejército en estas fechas habían aumentado todavía más. La mala formación, el mal equipamiento, los soldados no tenían cascos de acero, 1 de cada 4 soldados tenía carabina y no había fusiles de sustitución. Otro tema de los males heredados era la escasez de recursos. Por ejemplo, en artillería gastábamos el 50% de los franceses o 1/3 de los alemanes. Y por último, el tema ya repetido muchas veces, el exceso de oficiales en el ejército español. En Italia el presupuesto militar se llevaba 1/6 de los salarios de los oficiales. En Francia 1/7, mientras que en España se llevaba el 50% del total del presupuesto. Los militares a su vez se quejaban de la lentitud en los ascensos, de los bajos salarios que tenían y de que el Estado no invertía en asuntos militares. Por ejemplo, el presupuesto español representaba 1/6 del inglés y 1/3 del francés. Por eso los militares acusaban a todos, sin excepción. Acusaban a los políticos, a los caciques, a la iglesia, a los empresarios, a los socialistas, a los anarquistas, pero sobre todo vio en el regionalismo el gran peligro, reconociendo que podría pasar lo mismo que ocurrió en Cuba y Filipinas, un movimiento independentista. Por otro lado, el semanario Cucut se fundó en el año 1902 y fue patrocinado por la Liga Regionalista. A partir del año siguiente empezó a ser una constante la ridiculización del ejército en la revista a través de uno de sus chistes, casi siempre referidos a la derrota de 1898. El 12 de noviembre de 1905 se habían celebrado elecciones municipales y en Barcelona obtuvo la victoria la Liga Regionalista y la Unión Republicana sobre los partidos dinásticos. 6 días después, la Liga celebró en el Frontón Condal de Barcelona un banquete al que llamaron el Banquete de la Victoria para celebrar los resultados de las elecciones. A la salida hubo incidentes entre catalanistas de la Liga y republicanos. Días después, el 23 de noviembre, el semanario Cucut publicó un chiste relacionado con el evento en el que volvía a desprestigiar al ejército. Apareció un militar y un paisano por la calle delante del Frontón Condal y el militar le preguntó al paisano qué pasaba ahí. Y entonces el paisano le dijo que se celebraba el Banquete de la Victoria, a lo que el militar contestó: pues no deben ser mis paisanos. 2 días después, oficiales de la guarnición de Barcelona saquearon los locales del semanario Cucut y posteriormente de la redacción de la Veu de Catalunya. A la salida de los oficiales se produjeron enfrentamientos entre estos y paisanos, resultando 47 heridos. El gobierno declaró el estado de sitio en Barcelona, se detuvo al director de la Veu de Catalunya y el Cucut
fue clausurado. ¡Caballeros! ¡Viva España! ¡Viva! Marqués de Camps, puede usted continuar. Señorías, esta es una de las hachas utilizadas en los asaltos. Y como todos ustedes pueden comprobar, procede del Parque de Artillería de Barcelona. ¡Viva el ejército, coño! Señor Vidal, le llamo al orden. Estos hechos han sido realizados por oficiales del ejército que nosotros pagamos. No. Estos hechos podrían ser calificados de allanamiento de morada, saqueo y incendio, con los agravantes de nocturnidad y fuerza militar. Silencio, por favor. Propongo que se proteste ante las Cortes por haber consentido que esta mañana se insultase al ejército y que se castigue al Marqués de Camps. En el Gabinete de Estado hemos redactado un comunicado. Los jefes y oficiales de la guarnición de Madrid protestan por las campañas antimilitaristas del Cucut y de la BEU. Saludan a sus compañeros de Barcelona y les felicitan por su acción. ¿Se aprueba? El general Delgado Zulueta propone que se organicen comisiones que visiten las guarniciones de toda España para que se solidaricen con los patriotas de Barcelona. Caballeros, un momento, por favor. Nos llegan noticias de que el gobierno flaquea y no sabe qué hacer. Pero el rey está a nuestro lado. ¡Viva el rey! Tras los incidentes del Cucut, el ejército hizo las siguientes peticiones al gobierno: la supresión de las manifestaciones de catalanismo, someter a la jurisdicción militar todos los delitos contra el ejército, el aumento en el gasto militar y, por último, la disolución de las Cortes. Ante los incidentes y estas peticiones, el ministro de Guerra, el general Weyler, se negó a castigar a los militares y la Guardia Civil proclamó que no defendería el Congreso si hubiera un golpe de Estado. La postura del rey
en estos sucesos fue un posicionamiento a favor de los militares. Los partidos dinásticos, moderados y liberales, se pusieron también a favor de las concesiones del ejército con el objetivo de que en un futuro pudieran contrarrestarlas. Republicanos y socialistas, que no tenían ninguna afinidad con los catalanistas, tampoco condenaron los sucesos. Los republicanos porque soñaban con un futuro apoyo del ejército para tomar el poder, y los socialistas porque no querían tener ningún tipo de contactos con la burguesía catalana. Por su parte, la prensa de Madrid no se solidarizó con sus compañeros, sino todo lo contrario. Más o menos lo que se intuía era un miedo a que a ellos les pasara lo mismo. Ante todas las presiones que tuvo el gobierno, este decretó la suspensión de las garantías constitucionales en la provincia de Barcelona y el 2 de diciembre de 1905 Montero Ríos no le quedó más remedio que dimitir, siendo sustituido por su compañero de partido Segismundo Moret. Nací en Cádiz en 1838 en una familia acomodada. Estudié Derecho en la Universidad de Madrid y fui catedrático de Hacienda a los 25 años. Me convertí en uno de los más destacados defensores del librecambismo. Sin embargo, estuvo al margen de la vida política hasta la Revolución de 1868. Colaboré en la redacción de la Constitución de 1869, sobre todo en el artículo de los derechos individuales. Fui ministro de Ultramar en el gobierno de Prim y firmé la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Al año siguiente formé parte del primer gobierno de Amadeo I en la cartera de Hacienda. Estuve poco tiempo porque me nombraron embajador en Londres, cargo del que dimití tras la abdicación de Amadeo I y la proclamación de la República. Cuando volví a España en 1875, fundé el Partido Democrático Monárquico, que posteriormente se fusionaría con Izquierda Dinástica de Montero Ríos y Francisco Serrano. Desde 1885 me integré en el Partido Liberal de Sagasta y fui ministro en muchas ocasiones y de diferentes carteras. Mis ideas librecambistas me enfrentaron con la burguesía catalana. Intenté romper el aislamiento internacional de España y en mi último gobierno de Sagasta concedí la autonomía a Cuba y Puerto Rico, mostrándome partidario de acceder a las exigencias de Estados Unidos, por lo que fui muy criticado. A la muerte de Sagasta, disputé con Montero Ríos la jefatura del partido. En 1905, Alfonso XIII me encargó la presidencia del gobierno y aprobé la ley de jurisdicciones para satisfacer a los militares descontentos, lo que fue mi tumba política dentro de mi partido y me volví a enfrentar a los sectores catalanes. Dimití tras el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda, a pesar de la confianza que el rey tenía en mí. Volvería a ocupar la presidencia del gobierno tras la caída de Maura en 1909, pero duré poco tiempo, porque el rey se negó a decretar la disolución de las Cortes, siendo sustituido por José Canalejas, al que reemplacé tras sufrir un atentado en 1912. Mi mandato fue muy breve, ya que a los 2 meses fallecí a los 75 años. Todos estos periódicos de España, todos, incluso algunos de Barcelona, todos sin excepción, consideran que su señoría ha insultado al ejército. Yo solamente he denunciado los hechos ilegales que protagonizaron oficiales del ejército. El ejército se ha visto obligado a actuar ante el acoso de la prensa catalanista. Yo aplaudo lo que ha hecho el ejército. General Aznar, si en lugar de ser 200 oficiales hubieran sido 200 soldados, ya estarían en el calabozo. Los jefes y oficiales de Andalucía podrán encontrar en sus respectivos gobiernos militares un pliego de firmas para solidarizarse con la guarnición de Barcelona. Yo mismo le envié ayer una carta al ministro y un telegrama de felicitación a los militares de Cataluña. Caballeros, el ejército, encarnación viva de la patria, no puede estar a merced de que un periodista o dibujante arroje lodo a los generales, jefes y oficiales que con sus vidas son un ejemplo de servicio y sacrificio. El ejército tiene el derecho y el deber de castigar a los que intentan humillarle
y ponen en peligro la integridad de España. Griten todos conmigo, caballeros. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Como coronel al mando del Regimiento de Caballería Calatrava 22, me solidarizo con la guarnición de Barcelona. ¡Viva España! Los jefes y oficiales del Regimiento Navarra 25 nos solidarizamos con la guarnición de Barcelona. ¡Viva España! Como teniente coronel al mando de la Comandancia de Ingenieros de Lérida, hago constar que considero los hechos un acto de indisciplina inaceptable en militares. Teniente coronel, ¿acaso lee usted el Cucut? No, pero lo conozco y no me gusta. Pero esto no justifica un asalto a su redacción. No se fije tanto en los hechos como en el espíritu. Esos oficiales actuaron motivados por el patriotismo. Yo soy profundamente español y profundamente militar. Y ambas cosas me impiden solidarizarme con un grupo indisciplinado que ataca a una parte de España. El ataque no era a Cataluña, sino a los catalanistas. Allí se grita «Muera Cataluña». Y alguien que vista este uniforme no puede gritar esta barbaridad. Lo que importa no son los gritos que se dan en un momento de exaltación. Lo que importa es que se frene a quienes intentan separar a Cataluña de España. Los militares no podemos comportarnos como una pandilla de salvajes. El bien más preciado del ejército es el honor y la disciplina. Teniente coronel, ¿se solidariza usted con la guarnición de Barcelona, sí o no? No, mi general. El Código de Justicia Militar de 1890 se reservaba bajo su jurisdicción los delitos de desacato, injuria o calumnia contra los mandos y las corporaciones militares. Pero en caso de que la prensa criticara a los militares, se tomaba hasta ahora como delitos de imprenta juzgados por tribunales ordinarios. Esto lo cambiará Segismundo Moret. Cuando acceda al gobierno, no castiga a los militares que habían asaltado los periódicos en Barcelona y además nombró al general Luque como ministro de guerra, que había sido un militar que se había identificado con los asaltantes. Moret presentó un proyecto de ley en el que mantenía los delitos contra el ejército bajo jurisdicción ordinaria, pero dejó a sus diputados libertad para votar en conciencia. Se formó una comisión del Senado que propuso la modificación del proyecto bajo los postulados que habían exigido los militares. Fue aprobada con la oposición de republicanos y catalanistas. Este proyecto, mientras se estaba aprobando, provocó un cambio de actitud en la prensa madrileña, que ahora defendían que no era necesaria una ley que traspasara la jurisdicción militar las ofensas contra la patria y el ejército, ya que estaban contempladas por el Código Penal. Moret aceptó la ley diciendo que respetaba las instituciones democráticas. Se produjeron dos sucesos durante la tramitación de la ley en enero de 1906. En Alcoy se asaltó un periódico por un artículo titulado «Fuera vagos». El director fue detenido y el juez le mandó a prisión. Y también el coronel Miguel Primo de Rivera retó a duelo a un diputado por censurar a su tío Fernando, que era el capitán general. Con la ley de jurisdicciones, el ejército juzgará a los españoles que de palabra o por escrito injurien u ofendan a la nación, a la armada o a las instituciones militares. Será el ejército quien juzgue las ofensas a la nación, a su bandera, al himno nacional, a los que pugnen por la independencia de un territorio español,
Las condenas podrán ser desde prisión correccional hasta la máxima pena, la muerte. Esta nueva ley nos obligará a formar tribunales militares. Y como es lógico, usted puede ser llamado a formar parte de alguno. Como le conozco, quisiera que antes de que esto ocurra tuviéramos una conversación, digamos, privada. Maciá, le ruego que se siente aquí. Estoy bien así, mi general. Olvide que soy su superior jerárquico. Hablemos como compañeros. Maciá, no sea tozudo. Le ordeno que se siente. Usted sabe que le aprecio, que a veces hasta le entiendo. Pero debe comprender que ahora las actitudes están muy crispadas. Esta ley las crispará todavía más. ¿Cómo es posible convertir al ejército en juez de los que le atacan? No se puede ser juez y parte. Entonces, ¿está usted a favor de los que atacan al ejército? No, de ninguna manera. Yo soy militar y estoy orgulloso de serlo. Pero la justicia deben administrarla los jueces. Maciá, esta ley nos permite a nosotros, al ejército, servir a la patria, juzgando a sus enemigos. Piden la derogación de la ley. Claro, lo piden los catalanistas. No, mi general, este nuevo movimiento se llama Solidaritat Catalana. Es lo mismo. No es lo mismo. Yo soy catalán y no soy catalanista. No juegue con las palabras. Aquí están la Liga Regionalista, la Unión Catalanista, los federales, todos catalanistas. También están los republicanos catalanes, los conservadores catalanes, los carlistas catalanes. Lo que les une es Cataluña, no el catalanismo. Se han unido todos para defenderse del ataque de una parte del ejército que quema revistas y periódicos mientras grita ¡Muera Cataluña! La Ley de Jurisdicciones fue aprobada el 23 de marzo de 1906. Republicanos, catalanistas, carlistas e integristas abandonaron el Congreso para que no hubiera quórum. Había 194 diputados de los 400 y 183 votaron a favor. A partir de ahora correspondería a la jurisdicción militar juzgar los delitos de violencia armada contra la patria, los delitos de ultraje a la nación, a las provincias, así como a sus símbolos y a sus emblemas, los delitos de injuria u ofensa al ejército y también los delitos de apología. Eran tan genéricos que cualquier cosa era posible ser llevada a los tribunales. Esta ley contradecía los principios originales de la Restauración, como eran la vuelta a la política de los militares y la creación de un fuero especial para los militares. Moret pidió la disolución de las Cortes para mantener la jefatura de su partido. No era apoyada por los presidentes del Congreso ni del Senado, ambos eran del Partido Liberal, ni tampoco por Alfonso XIII, que justificó su negativa porque ya había concedido una disolución de las Cortes a este gobierno y no se podían conceder dos. Por tanto, en julio de 1906, Moret dimitió después de 6 meses de gobierno, siendo sustituido por el general José López Domínguez. Se hicieron varios movimientos en contra de la ley de jurisdicciones. El republicano Salmerón dio un mitin en Gerona pidiendo la unidad de republicanos y nacionalistas con la condición de que estos abandonaran o renunciaran al separatismo. El líder de la Liga, Cambó, propuso también un pacto entre catalanes hasta la proclamación de un estatuto de autonomía. Así, en marzo de 1906, la Unión Republicana, la Liga Regionalista y los carlistas se unieron formando el partido Solidaridad Catalana, que sería liderado por Francesc Cambó. El republicano Lerroux no se unió a Solidaridad y su postura era contraria tanto al catalanismo como al catolicismo. Además, simpatizaba con los militares, soñaba que en un futuro sería apoyado por el ejército para tomar el poder. El gobierno de Madrid financió a Lerroux con el objetivo de contrarrestar el catalanismo. Solidaridad Catalana se presentó a las elecciones en 1907 y las ganó,
Pero la vigencia de este partido fue muy, muy breve, solo duró 2 años. En 1909 desaparece porque era un grupo muy, muy heterogéneo, con ideas muy contradictorias entre sí. Por un lado defendían el catolicismo y por otro lado eran librepensadores. Por un lado representaban la unidad respecto a Cataluña y por otro lado eran federalistas respecto a España. Tenían postulados democráticos y también tenían postulados absolutistas. Con esto, Solidaridad Catalana no podía ir a ningún lado y, como os he dicho, desaparecerá en 1909. Es intolerable que un teniente coronel español haga política separatista. No podemos consentirlo. Hay que obligarle a elegir entre el ejército y el Congreso. Lo que hay que hacer es someterlo a un tribunal de honor. Yo acabo inmediatamente con esto. Tome nota. Redacte una real orden por la cual al teniente coronel Maciá se le encarga... ¿Dónde está el baluarte del Dueso? En Santoña, cerca de Santander. Perfecto. Se le encarga el estudio y la dirección de las obras para instalar un penal en el baluarte del Dueso. Las obras deben ser urgentísimas. He de presentarme al capitán general de Burgos pasado mañana. ¿Renunciará usted a ser candidato por Solidaridad Catalana? De ninguna manera, mi general. He dado mi palabra y la mantengo. Si no me equivoco, lleva usted 30 años de servicio. Exactamente 32. Y ahora, por un arrebato, lo tira todo por la borda y pone en peligro su próximo ascenso a coronel. Tengo derecho a ser coronel y no pienso renunciar. Si no abandona Solidaridad, nunca será coronel. Hace unos pocos días, el señor Maura me propuso ser candidato por el Partido Conservador. ¿Qué pasaría con mi carrera militar si yo hubiera aceptado? Pues que posiblemente sería usted ascendido a general en un par de años. Es decir, que si los electores de las Borges Blanques me eligen diputado por el Partido Conservador, puedo ser general casi inmediatamente. En cambio, si estos mismos electores me eligen por la Solidaridad, no puedo llegar ni a coronel. Esa es la realidad. Y usted lo sabe perfectamente. Pues esta realidad hay que cambiarla. Y yo quiero cambiarla. Pero no quiero hacerlo quemando revistas o asaltando periódicos. ¿No? Quiero hacerlo defendiendo a la patria. No la patria simbólica, sino la patria real. La de la gente que vive en España. La de los payeses de las Borges Blanques, por ejemplo. Maciá, está usted deslizándose por una pendiente muy peligrosa y a toda velocidad. En fin, allá usted. Pero no olvide que tiene 47 años, mujer y 3 hijos. No lo olvido. Pero tampoco olvido que ninguna consideración ha de impedir que actuemos con dignidad.